Ha habido mucha controversia en cuanto al arrebatamiento o llamado el rapto de la iglesia y a la segunda venida de Cristo. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel, cuando vino Jesús, no lo pudo ver? Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Si estaban esperándolo, ¿por qué no lo pudieron ver? Porque ellos o los profetas dijeron que Jesús venía en gloria, venía como rey, pero nunca lo vieron los judíos que iba a venir primero como siervo. Entonces fue ahí la confusión de no entender si era el Mesías o no era el Mesías, porque ellos esperaban a un rey que venga, un rey montado en un caballo conforme lo habían hablado los profetas. Entonces, dentro del intervalo de la profecía, ellos nunca lo vieron venir en la primera venida a Jesucristo. Ahora, en la primera venida y la segunda venida de Cristo hay un intervalo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea sacada de esta tierra, cuando la iglesia vuele de esta tierra. Hoy en día hay personas muy elocuentes que dicen, esto es pura fantasía. ¿Cómo el hombre va a volar para el cielo? ¿Cómo se va a ir de esta tierra? ¿Cómo va a ser? Y quiero decirle que en aquel día serán multitudes, pero ya han habido personas que han volado para el cielo. Ya se han ido gente de esta tierra. Si vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 5 y en el verso 14, yo quiero que lean, por favor. Tome su Biblia ahora, porque es la única que le dará la vida eterna. Por eso dice Jesucristo, escudriñad la Escritura, porque en ella está la vida eterna. Y vamos a leer el verso 19. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Diga conmigo, y murió. La Biblia, siempre cuando un hombre ha nacido, lo marca su nacimiento y su muerte. Los años que vivieron. Jared, el padre de Enoc, dice que vivió, Jared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Y los días de Jared fueron 972 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Y desapareció. La palabra desaparecer es una palabra griega que yo quiero que usted, si tiene un libro, lo anote, por favor, escuchen. La palabra desaparecer es la misma palabra que se aplica a la palabra rapto. Dice que caminó con Dios y Dios lo hizo desaparecer a Enoc. Ahora, la legalidad de Dios no le permite que una persona que ha nacido no pueda morir. Todo hombre nace y debe de morir, porque es algo natural que está dentro del mundo de nosotros vivimos. El papá murió. Enoc, que era hijo de Jared, no murió, desapareció. Dios se lo llevó, dice la Biblia. Se lo llevó Dios. Ahora, vemos a un hombre que es sacado del sistema natural de los hombres y es llevado para el cielo, donde vive Dios. Se lo sabe el Señor a Enoc. Ahora, la pregunta de muchos de ustedes, que todavía no van a entender, es por qué Dios nos saca. Dios nunca hace nada si no es con un propósito. Enoc fue sacado porque tiene un propósito Dios con la vida de él. Él tiene que morir, porque si no Dios va en contra de su palabra. Enoc tiene que morir, pero todavía no muere, todavía sigue vivo, pero está en la presencia de Dios. Mire, dice la Biblia
75 años. Caminó pues Enoc con Dios. Ahora mi pregunta es, ¿por qué Dios lo saca a Enoc? Porque esa es una antítesis de nosotros. Todo aquel que camina con Dios, Dios lo va a sacar de esta tierra. Dios lo va a llevar de esta tierra. La iglesia es aquella que debe de caminar con Dios. Dios está dando una enseñanza con Enoc. Todo aquel que camine con él volará en esta tierra. Enoc caminó, dice, con Dios. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios. Vuelve a repetir que caminó. En el 22 dice, caminó Enoc con Dios. Vuelve a hablar de caminar otra vez. ¿Qué está diciendo? Vivía en la luz de Dios. ¿Qué es vivir en la luz de Dios? Vivir como vive Él. Porque Dios que es santo no puede vivir con alguien que es pecador. Dios que es puro no puede vivir con alguien que es impuro. Dios que es justo no puede vivir o caminar con alguien que es injusto. Caminó nuevamente y desapareció porque le llevó Dios. Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Un carro de fuego. En el cielo hay carros celestiales, comandados por ángeles de luz. A Dios, a quien le place, le puede mostrar su gloria, le puede mostrar revelaciones, le puede mostrar visiones. En esta noche Dios, si a Él le place, puede abrirte una pantalla y mostrarte que está lleno de ángeles. Dice la Biblia que un carro, escúcheme bien, un carro de fuego. Satanás en el infierno pone fuego. Es una imitación de Dios, porque Dios es un Dios de fuego. Satanás siempre ha querido copiar al Señor en todo. El carro que usan los ángeles son carros de fuego. Dice que ese carro vino y apartó a Eliseo y a Elías. Y dice la Biblia, mira, escuchen, con caballos de fuego, carro de fuego, con caballos de fuego. ¿Qué tal? El carro de fuego y los caballos de fuego. Lo bajamos un poco ese fondo. Escuchen. Y Elías subió al cielo en un torbellino. El torbellino se fue. Lo mira Eliseo y grita estas palabras: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y desapareció. Dos personajes muy importantes en la Biblia: Enoc y Elías. Dos hombres que traspusieron la muerte. Pero deben de morir, sí. No pueden ser personas que no hayan muerto, porque ellos no pertenecen a este tiempo. Ellos pertenecen a un tiempo pasado, pero Dios los sacó del tiempo, los traspuso, porque Él es el dueño de los tiempos. Ahora, así como ellos, así será la iglesia, arrebatada de esta tierra. La Biblia dice: todo ojo lo verá, es cuando venga por su pueblo Israel, pero cuando venga por la iglesia, solo la iglesia lo verá. Porque no viene a la tierra, no viene a su ciudad a poner los pies, se queda en las nubes, se queda en el cielo, y solamente lo podrán ver aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios. Escuche, la palabra rapto quiere decir arrebatamiento.
Y la palabra arrebatar quiere decir arrancar algo de raíz. Sacarlo. No importa cómo será, pero hoy va a escuchar la Biblia, que la Biblia le mostrará cómo son las pautas para irse con Cristo. Porque Dios no es un Dios de misterios. Él dejó todo esclarecido en su palabra. Es por eso que dice la Biblia que debemos de estar preparados. Las 10 vírgenes aparecen en la escena. Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las que eran insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La gente dice en la palabra que piensa o le da a Dios la venida como tardanza, que Dios se olvidó de la iglesia, que Dios no va a venir. Te equivocas. Hoy puede ser la venida de Cristo. Muchos lo dan por tardanza, pero Él tarda para que todos procedan al arrepentimiento. 5 prudentes y 5 insensatas. Está hablando de un término medio, de que un día quieres servir a Dios y otro día no. Un día quieres estar en la casa y otro día no. Un día quieres ser lleno de Dios y otro día no. No está hablando que la mitad de la iglesia se va y la mitad se queda, no. Está hablando del principio personal de cada individuo. Dice la Biblia, debe de ser frío o caliente. No existen los tibios. Me llama un hermano y me dice, no puedo ir a la iglesia. Yo digo, no sabe lo que habla. No sabe lo que habla. Si supiera que está en juego su vida. Más importante, decía David, es estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡He aquí viene! ¡Salí a recibirle! Entonces se levantaron y agarraron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: ¡Danos vuestro aceite! ¡Danos vuestro aceite!, decían a las prudentes. ¿Para qué? ¡Danos vuestro aceite!, decían. Gente que va a querer que porque otro va a servir a Dios va a ser salvo. No te equivoques. La salvación es personal. No es una salvación corporativa, que tú salvarás a tu marido o a tu mujer. La salvación es personal. Danos de tu aceite, no, dijeron, no. Danos tu cobertura, danos tu paternidad, no. Es personal. Danos vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan.